Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana, la lección número 12. Compártelo. ¿Alguna vez te has despedido de alguien? Sí. Cuando te despides de alguien y crees que vas a tardar, tú le dejas recomendado, le encargas algo, porque tú sabes que es importante. Y aún más, le dices que esté preparado para cuando regrese. Jesús le dijo a sus discípulos, les dio una tarea muy importante y les dijo que cuando volviera esa tarea debería estar terminada. Desafortunadamente, hasta este momento, aún esa tarea no está terminada. Y es por eso que al estudiar nuestra lección vamos a entender, a comprender por medio de la palabra el trabajo que Jesús nos encomendó. Vamos a orar. Señor, le damos las gracias porque nos ha cuidado, porque nos ha bendecido. Gracias por esta oportunidad que nos da también de grabar la lección. Gracias por la oportunidad que nos da de estar en este lugar. Señor, que su palabra, que su espíritu pueda trabajar en cada uno de nosotros y que obre de la manera extraordinaria como usted lo desea. Por favor, quédese con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro versículo para memorizar esta semana lo encontramos allí en Isaías 54. Dios, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras de aliento al cansado. Mañana tras mañana me despierta el oído para que oiga como los sabios. Escucha esta ilustración. Una mañana de sábado, ajetreada para aquel pastor, se había levantado temprano a fin de prepararse para asistir a la escuela sabática y al sermón. También estaba dirigiendo una serie de evangelización por la tarde. Recogió las llaves, salió apresuroso de la casa y se marchó a toda velocidad. Mientras conducía se sintió molesto ante la posibilidad de que el pesado tráfico le impidiera llegar a tiempo a la iglesia. Y él se hacía una pregunta: ¿a dónde iba tanta gente un sábado de mañana? Entonces un automóvil se le adelantó sorpresivamente. El pastor frenó bruscamente y levantó un puño en señal de enojo, mientras vociferaba contra el imprudente conductor del otro vehículo. El pastor llegó finalmente a la iglesia. Cuando se levantó para dirigir el repaso de la lección, sus ojos recorrieron la clase y se detuvieron en un rostro familiar. Era el conductor con el que se había enojado 20 minutos antes. Más tarde, cuando un miembro de la iglesia presentó al conductor como uno no adventista que estaba visitando a unos parientes, el pastor se dio cuenta una vez más que toda interacción, tanto como conocidos como con desconocidos, debe estar revestida del amor que fluye de una relación permanente con Dios. Uno nunca sabe cómo pueden sus acciones, especialmente si es un creyente, afectar a los demás. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué tan importante es nuestro caminar diario? ¿Qué tan importante es que demos buen testimonio? Y es por eso que nosotros no debemos despreciar a ninguna persona, porque todos somos llamados y Dios a todos ama. Dios nos dejó un trabajo en Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el trabajo? Él dijo, vayan y hagan discípulos. Fácil, ¿no? ¿Qué es un discípulo? También eso es interesante. A veces nosotros pensamos que es cualquiera que va a la iglesia. No, un discípulo es un seguidor de Cristo. Y por eso que a ellos se les llamaba discípulos, porque eran seguidores de Cristo. Y tú sabes que ya cuando leemos el libro de Hechos nos damos cuenta que cuando esos discípulos fueron transformados, ellos se convirtieron en unos grandes líderes. Todo aquel que haya recibido una vida en Cristo está llamado a dar testimonio. ¿Desde cuándo te toca hacer la tarea? ¿Cuándo empiezas la tarea? Cuando tú tomas el bautismo. Al tomar el bautismo, tú ya estás reconociendo, estás dando a entender que tú eres seguidor de Cristo. Y en ese momento, Él ya te dio un don para testificar. ¿Qué vas a testificar? Ese es un problema muy grande porque muchas personas dicen, yo no sé ni qué decir. Yo no tengo la capacidad para ir y tocar puertas. Sí, no todos tenemos esa misma capacidad. A veces a unos nos da miedo, pánico, ir a tocar puertas, pero tú puedes hablarles. Entonces, es por eso que puedes ir con alguien más, tu compañero, misionero, para que tú puedas trabajar. ¿Qué más? ¿Cómo es que puedes testificar? También, hoy la ciencia, la tecnología, todo ha avanzado. Entonces nosotros tenemos la capacidad también de usar la tecnología, ¿verdad? Para que tú puedas compartir también de Jesús por medio de las redes sociales. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Parecía fácil la tarea, ¿verdad? Ahora, en Hechos 4:13, tú vas a mirar el cambio que hay ya hasta ese momento. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cuándo es que tú puedes testificar de qué vas a testificar? Cuando tú ya hayas tenido un encuentro con Jesús. Porque si tú no conoces a Jesús, entonces es complicado que tú puedas testificar de alguien que tú no conoces. Y pensamos a veces que los discípulos ya estaban preparados, ¿verdad? Para testificar. Pero como tú sabes que nosotros ponemos un montón de excusas, entonces Jesús todavía tuvo 40 días con ellos para prepararlo. Y hay algo en lo cual nosotros podemos analizar. Primero, ¿verdad? Que Él dijo que toda potestad, toda y todos, 4 palabras que casi pareciera que dicen lo mismo, ¿no? Él dijo que toda potestad, Él dice que toda la tierra le pertenece, y podemos darnos cuenta en la creación que ese mismo Dios está diciendo, cuando nada existe, hace una extraordinaria creación, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos mirar que el dueño, el que tiene la potestad de todo, es Dios. Y a veces nosotros decimos, voy a ir a mi iglesia, te invito a mi iglesia. Tú no tienes ninguna iglesia. O también quizás alguna vez has escuchado que hay personas que dicen,
yo no quiero estudiar contigo porque tú me quieres llevar a tu iglesia. Qué equivocado, ¿no? No queremos llevarnos a la iglesia, porque ¿de qué serviría que tú vayas a la iglesia y al final de cuentas te pierdes? ¿Te acuerdas de Noé? Él predicó 120 años. Noé no quería que ellos se bautizaran y estuvieran todos los días ahí. El deseo de Noé es que toda esa gente entrara al arca. Ese era el deseo, que ellos se salvaran. Ese es el deseo y sigue siendo el deseo de Dios. También lo que nosotros podemos mirar que esa mañana cuando Jesús resucita, miramos que Él recibe la adoración de parte de las mujeres, ¿verdad? Y también después de los 11 discípulos, también hay algo que nosotros tenemos que analizar acá. El encuentro de los soldados romanos que habían estado custodiando la tumba de Cristo con los principales sacerdotes. ¿Sabes que ellos tuvieron ese privilegio de mirar a Jesús ahí? Ellos estaban cuidando la tumba. Y yo me podría imaginar que eso podría haber sido extraordinario, ¿no? De que tú puedas compartir que vistes esa tumba vacía y tú podías proclamar. Pero ¿sabes cuál fue lo triste? Ellos dieron un mal testimonio. Por unas cuantas monedas dieron un mal testimonio. Y aquí es donde nosotros podemos también tener en cuenta esto, de que hay personas que creen, hay personas que no creen, hay personas que no quieren creer y que hay personas que están dispuestos a vender su salvación. Eso es lo más triste, ¿no? Porque cuando nosotros miramos que los discípulos estuvieron con Jesús, pasaron 3 años y medio y muchos de ellos no creían, no estaban convertidos. Y sabes que el enemigo sí creía. Tú sabes que Anás y Caifás sí creían que Jesús iba a resucitar, por eso fueron a custodiar la tumba. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que no aceptaron a Jesús. También algo que nosotros que podemos mirar, qué triste, ¿no? Que en lugar de ellos dar un informe correcto, dieron un informe negativo. Y eso es también triste. Es triste, ¿por qué? Porque ellos podrían haber sido usados de una manera extraordinaria, pero más sin embargo ellos no quisieron. Algo que nosotros podemos mirar también, que el evangelio era primeramente para Israel. Pero desafortunadamente, como ellos despreciaron el evangelio, ahora el evangelio era para toda la nación. Y es por eso que Jesús, al partir, Él les dice: vayan a toda nación, a toda tribu, a toda lengua. Es como que nosotros miramos el mensaje de los 3 ángeles, ¿no? De Apocalipsis 14, 6 al 12. Entonces nosotros podemos mirar que ahora el evangelio ya era para todos. Desafortunadamente vivimos, pareciera que casi igual, ¿no? Que la gente no, como que no muy quiere entender el evangelio. El plan de Dios, extraordinario. Cuando tú escuchas la historia de José, sabes que cómo Dios utilizó a José a pesar de la adversidad, y que él podría haberse quejado, haber llorado por estar lejos de sus padres, lejos de su familia, mas sin embargo Dios lo preparó de una manera extraordinaria para que él estuviera en Egipto y él pudiera ser esa luz en medio de la oscuridad. Y es por eso que esa nación tuvo la oportunidad de convertirse, ¿verdad? Tuvo la oportunidad de conocer a Dios, mas sin embargo, también ellos no quisieron. Es algo interesante cuando miras también la historia de José, que él no se exaltó con su carácter, ¿no? No dijo: yo soy israelita, yo valgo más, yo soy más. Y a pesar de que después fue el líder de esa nación, no se exaltó, sino que él quería que el nombre de Dios fuese exaltado. También
allí en Mateo 9:36. ¿Te preguntas alguna vez cómo pudo Jesús mantener su motivación para trabajar, sanar, consolar, predicar y enseñar a tantas personas día tras día? Se nos dice que al ver a las multitudes, Mateo 9:36, sintió compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Creo que eso es también lo que hoy en día nos hace falta, ¿no? Tener compasión de aquel que tiene necesidad. Hoy en día está complicada. Está complicada la cosa porque donde quiera que tú miras hay problemas, donde quiera que tú vayas hay necesidades. Y a veces no hacemos el trabajo que tendríamos que hacer. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán, dice Mateo 4, 23, 24, 25. Sabes que es interesante, ¿no? La coerción es contraria al carácter de Dios. Dios no obligó a Adán y a Eva a que le obedecieran, a que no comieran del árbol prohibido. Él les dijo, ¿no? Ahí en Génesis 2, 15, 16 y 17, mira, este es el árbol. Tú puedes comer de todos los árboles, pero menos de este, porque el día que tú comas de él, ciertamente morirás. Ok, pero no lo obligó. Ahí estaba el mandato, pero no lo obligó. Ahí, como nosotros miramos también, Noé no obligó a nadie a que fuera a escuchar, no obligó a nadie a que fuera a talar árboles, no obligó a nadie a que entrara en el arca también. Nos damos cuenta de eso. Al contrario, nos damos cuenta de que las puertas estaban abiertas y cada uno tenía que tomar su decisión. Y es por eso que cuando nosotros testificamos, nuestro enfoque tiene que ser siempre en Jesús. En Jesús. Todo lo que gire a tu alrededor tiene que ser en Jesús. Y es interesante, ¿no? Cuando nosotros miramos que Sadrach, Mesach y Abednego, todo lo que giraba alrededor de ellos era Dios. Y entonces cuando les dije que adoraran esa estatua de oro, ellos dijeron, no, ¿cómo es posible que yo voy a adorar la estatua de oro? Yo adoro a Dios, yo sirvo a Dios, yo no puedo arrodillarme ahí. Y sabe, también es interesante de que cuando el rey manda que ese horno se caliente 7 veces más, cuando tú lees la historia de eso, las personas que aventaron a estos 3 hombres hebreos murieron. Con el solo vapor murieron. Pero podemos mirar que Sadrach, Mesach y Abednego no sufrieron ni una quemadura, ni su cabello. Tú sabes cuando te quemas tantito el cabello como apesta, ¿no? Mal olor. Pero ellos nada. ¿Sabes cómo fue lo único que se quemó? La cinta con que estaban amarrados. Eso es lo único que se quemó. Y cuando el rey mira que no les pasó nada, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues dijo, ¿cómo es posible de que no les haya pasado nada si fueron aventados al fuego? Entonces él dice, no, que adoren al verdadero Dios, al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Ahora, ¿tú puedes entender eso? ¿Cómo podemos entenderlo? Es complicado, ¿verdad? Es complicado cuando nosotros lo miramos y de esa manera, pero Dios es bueno y siempre está ahí atento para ayudarte. Dios nunca te va a fallar porque nunca te ha fallado. Sí, podemos hacer de la piscina mañana, pero tenemos que caminar hasta abajo. Hoy podemos hacer de arriba. ¿Cuántas personas ven ustedes? 3, 1, 2, 3. ¿Ves 3? ¿Sí?
El de abajo es muy fuerte. También estaba dejando ahí en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8 al 15, cómo tú puedes testificar. Cuando tú testificas es porque conoces a alguien, ¿no? Tú, para que puedas testificar de Jesús, necesitas que conocerlo. Cuando tú conoces a alguien, entonces tú puedes hablar de él. También, ¿cómo tú puedes tener una amistad? ¿Cómo puedes establecer una amistad? Tú no puedes tener una amistad con alguien que tú no conoces. Cuando tú llegas a conocer a alguien, entonces es diferente. También, otro aspecto que puedes mirar, ¿cómo tú puedes orar? ¿Cómo tú puedes orar? ¿Orar por quién? A veces nosotros solamente oramos por nosotros mismos y a veces ni por nosotros. Y qué complicado eso cuando tú no tienes tiempo para orar. Pero también la invitación es de Pedro para que tú puedas orar para cada uno. También hablar de tu propia experiencia, cuando tú sales a caminar, cuando tú vas a una ciudad, cuando tú vas a un pueblo, tu experiencia de lo que tú vives, de lo que tú pasas. También llega un momento en que tú quieras preguntar a tu amigo si le gustaría dar el siguiente paso. Cuando tienes una amistad, lo invitas a la iglesia, tú tomas esa decisión. También podemos mirar ahí en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 17 y Oseas 7 también, cómo los pecados de Efraín, que representaba a Israel, cómo ellos se apartaron de Dios. ¿Por qué se apartaron? ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros nos apartamos de Dios, miramos que estamos separados. Y Israel estaba separado. ¿Por qué? Porque ellos quisieron así, no quisieron confiar en Dios. Y cuando tú no confías en Dios, pues vas a estar solo. También, además leemos que Raquel, la abuela de Efraín, lloró metafóricamente porque él había abandonado su relación con el Señor, dice Jeremías 31, 15, ¿verdad? Y el Señor responde con su gran tristeza con esas palabras: reprime tu voz del llanto y de tus ojos y lágrimas, porque recompensa hay para tu trabajo, dice el Señor, y volverá de la tierra el enemigo. Esperanza hay también para tu futuro, dice el Señor. Los hijos volverán a su propia tierra. Es una promesa que les había dicho, ¿no? Que a pesar de que ellos estaban allá en Babilonia, Él les había hecho la promesa que tenían que regresar, que iban a regresar después de los 70 años. Maravilloso ese, ¿no? De que tú puedas entender de que Dios nunca te ha fallado y también sabemos que no te va a fallar. También, cuando tú miras en San Juan, capítulo 3, versículos 18, 19 y 20, Él dice: y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas, más las tinieblas que la luz. Ok, ellos no acudieron a la luz por temor a que sus obras fueran reprobadas. A nadie les gusta que le digan la verdad, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos cosas malas, no nos gusta que nos reprendan, pero también es bueno que te reprendan cuando tú estás equivocado, cuando tú no estás bien. Es interesante que tú puedas mirar eso. Quizás hasta este momento no has hecho el trabajo que Dios te encomendó, pero quizás ha llegado el tiempo en que debemos creer en Cristo por nuestro interés eterno. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ha dicho Él. Y Él dice también que dará su ley en su mente y la escribirá en su corazón. Los que acuden al Señor con fe recibirán un divino principio de sanidad y gobernará su alma. Y también Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y ahora, ¿quién no se cansa del trabajo? A veces cuando tú trabajas en la construcción y ya son las 2 de la tarde, tú ya no quieres más. Tú crees que ya estás agotado, ya no quieres más. Lo único que quieres es ir a casa. Desafortunadamente, ¿no? Que cada día se hace más difícil, más complicado. Y yo sé que te cansas, nos cansamos de la vida diaria, de los problemas, de las necesidades. También Él dijo algo interesante: el que me sigue nunca andará en tinieblas. ¿Por qué? Porque ese mismo mensaje que Enoc predicó, también
Él le aseguró que jamás andaría en tinieblas ni en la ignorancia. Es interesante cómo tú puedes andar en la luz sin andar en la oscuridad. Cuando tú miras que está muy oscuro, cuando no hay luna, tú puedes mirar que eso es complicado para que tú puedas andar. Quizás todos hemos tenido momentos de debilidad, vacilación, infidelidad o tibieza en nuestra experiencia con Dios. La pregunta es, ¿cómo recuperaste una relación estable con Él? Y tú puedes mirarlo ahí en el libro de Zacarías capítulo 10, que es interesante. Saber cómo se relaciona o te puedes relacionar, interactuar con un ser querido que se ha alejado del Señor. Puede ser quizás un gran desafío, una experiencia diferente. Puedes mirarlo. También en Lucas 22, 31 y 32, dijo también el Señor a Simón: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandear como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué le está diciendo? Él le dijo que se preparara, ¿verdad? Él está diciendo lo que el enemigo quiere hacer, lo que está pensando el enemigo, que cómo quiere destruirlo, pero él dice: yo estoy orando por ti. Es interesante cómo Jesús está preocupado por su discípulo, ¿no? Por ese ser maravilloso que cuando él se entrega, su vida puede ser transformada, igual que la tuya, la mía. Pero Pedro también actúa como tú y yo. Él cree que lo sabe todo, que lo puede todo, y desafortunadamente fue cierto, ¿no? Que cuando él necesitó orar, dijo: ¿yo para qué voy a orar? Yo prefiero dormir. Probablemente que tú estás pasando por eso. Probablemente que esto es lo más complicado para ti, lo más difícil. Levantarte de mañana y orar. Llegar cansado del trabajo y tú quieres orar, pero no hay fuerza. Quizás esto es lo más complicado. Pero para Pedro también fue complicado. Pero también podemos mirar la realidad que cuando él mira a Jesús, él llora, ¿no? Y el gallo cantó 3 veces. Y entonces él, en lugar de buscar a Cristo, sale huyendo. En lugar de decir: fallé, pero voy a echarle ganas. No, salió huyendo. Yo te pregunto, ¿qué ganamos nosotros cuando corremos? Cuando corremos de Jesús. Cuando decimos: hay mañana, hay después. ¿Qué ganamos? Nos hemos dado cuenta hasta este momento que Jesús nos está llamando, nos está dando una oportunidad, una, otra y otra, y nosotros decimos: hay después. Quizás hoy no, quizás mañana. Pero cuando tú miras ahí en San Juan 21, 15 al 17, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Señalando a los discípulos. ¿Tú me amas más que? Y él dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero una cosa es amar a tu semejante, ¿no? Con el amor que tú crees que es bueno. Que se traduce como fileo, como cuando tú dices: yo amo, pero si me aman. Pero él volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Ya le estaba dando un trabajo, ¿no? Las ovejas, aquellos nuevos cristianos, aquellas nuevas personas que se iban a bautizar. Pedro es el que tenía que estar al cuidado. Pero le vuelve a preguntar y le dice la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Qué difícil, ¿no? Qué complicado cuando alguien te pregunta: ¿me amas? ¿Tú qué contestas? ¿Será que realmente amas? Quizás le cayeron lágrimas. Quizás estaba llorando. Porque Jesús le preguntó 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Y él dice solamente: Señor, tú me conoces. Tú sabes que te fallé.
tú sabes que no soy bueno. Y él ahora le dice, tú serás el encargado de las ovejas. Qué complicado cuando él le dice, apacienta mis ovejas. Él está dando un trabajo, no solamente un trabajo fácil, un trabajo complicado. Porque en la iglesia no van personas de un mismo carácter, de muchos caracteres. Personas que se enojan cualquier cosa, personas que no sabes cómo hablarles, personas, tú sabes, de diferente país, de diferente lenguaje, idioma, y eso es lo más triste. Pero también, cuando nosotros miramos allí en Efesios 3, 17 y 19, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Tú sabes qué tan grande es el amor de Dios? ¿Cómo nosotros podemos decir que el amor de Dios es grande? ¿Cómo podemos decir que el amor de Dios es tan ancho? Cuando nosotros miramos la naturaleza podemos darnos cuenta de que tú no puedes entender el gran amor de Dios, cómo Dios creó todo lo que tú ves, cómo Dios te ama a pesar de que tú no eres bueno, cómo Dios, aún a pesar de todo lo que nosotros hacemos o vivimos, Él nos sigue amando. También yo quiero mostrarte en el capítulo 9 de San Juan, hay una historia interesante, que si tú miras de un hombre que nació ciego, ¿verdad? Nació ciego, pero Jesús le restaura su salud, le restaura la vista, ahora él puede ver. Pero tú sabes que hay personas que muchas de las veces no creen que Dios puede hacer un milagro en tu vida, que tú crees que porque naciste así naciste, así creciste y así vas a morir. No, desafortunadamente no. Tu padre pudo haber nacido de una manera, de otra manera, pero tú puedes ser diferente. Tu padre vivió así, pero tú puedes vivir diferente, si así tú lo deseas. Pero cuando nosotros miramos que qué complicado a veces se le hace a la gente creer, entonces nosotros decimos, ¿dónde estamos y en qué mundo vivimos, no? Algunos cristianos piensan que permanecer firmes en Jesús significa presentarse a los escépticos, hojear nerviosamente la Biblia e intentar defender las creencias doctrinales. Sin embargo, a veces permanecer firmes en Jesús significa compartir la historia personal de lo que Él ha hecho por nosotros. Y es por eso cuando a Pedro y a Juan los llevaron ante el Sanedrín, él dice, nosotros no podemos quedarnos callados. Nosotros no podemos quedarnos callados, porque nosotros hemos visto y ustedes han visto lo que Él ha hecho en nuestra vida. Entonces, algunos vecinos, cuando nosotros miramos el versículo 9, algunos vecinos del hombre se mostraron escépticos cuando se le preguntó si se trataba del mismo hombre que antes era ciego. Respondieron, no es él, sino que se parece. ¿Por qué? Porque no querían creer también. También puede ser que, como hablamos anteriormente, que probablemente que te da miedo testificar de Jesús, también da miedo hablar. Para determinar si este hombre realmente había sido ciego, los líderes mandaron llamar a sus padres. Mientras los fariseos le interrogaban, los padres confirmaron que él era su hijo. Cuando los líderes le preguntaron cómo era posible que su hijo ahora pudiera ver, ellos eludieron la pregunta y le dijeron que se lo preguntaran a su hijo. Pregúnteselo a él, dice versículo 21, ¿verdad? Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Versículo 22. Ahora, ¿tenemos miedo de que nos saquen de la iglesia? Qué complicado, ¿no? Que cuando te amenazan, si tú no crees, si tú no obedeces en esto, te vamos a desfraternizar con que Dios no te borre del libro de la vida.
es más que suficiente, mi amigo, mi hermano. También la falta de respeto y la arrogancia cuando los antiguos fariseos hablaron con el hombre que había sido sanado, repetidamente pusieron de manifiesto que su superioridad, tanto frente al hombre como frente a Jesús, casi se puede escuchar como su tono arrogante al leer la descripción. Tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde ha salido. Versículo 28 y 29. ¿Sabes qué? Los fariseos, los escribas y los fariseos habían mirado cuántos milagros había hecho Jesús. Y más viendo ellos, no quisieron creer. Pero también podemos mirar de la firmeza en Jesús. Aquel hombre que antes era ciego e ignorado por la comunidad, ahora era el centro de atención. Con todos los ojos puestos en él, fue presionado e insultado, pero no asumió ninguna responsabilidad más que la de contar lo que había sucedido. Él no dijo, no empezó a argumentar, sino que él dijo, yo les voy a contar todo lo que sucedió. Y cuando los furiosos líderes religiosos le dijeron que Jesús era un pecador, él no se dejó llevar por la polémica. Él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Creo que eso es más que suficiente, ¿no? Eso es más que suficiente cuando él dice, yo no sé lo que ustedes piensen, yo no sé lo que ustedes crean, yo no sé cómo ustedes viven, yo no sé qué tanto odio tengan a Jesús, yo no sé en qué se basan para mentir, para argumentar, yo no sé en qué se basan para decir que Jesús es impostor. Yo lo único que sé es que era ciego. Yo lo único que sé que mi vida ahora ha sido transformada gracias a Jesús. Mi amigo, mi hermano, probablemente que tú estés pasando por momentos difíciles, problemas, necesidad. Yo no lo sé, mas Dios lo sabe. Él conoce tu corazón. Él conoce todo lo que tú necesitas por lo que estás pasando. Y es por eso que yo te invito que en este día tú puedas entregar tu vida a Él. Déjalo. Deja que Él haga lo que sabe hacer. Así como con este muchacho que era ciego. Cuando él dejó que Jesús hiciera lo que él sabe hacer, su vida fue transformada. Puede ser que creas o que no creas. Nadie te va a obligar a que creas. Jesús no obliga, mucho menos yo. Lo único que te puedo decir es que si Jesús pudo transformar a esas personas, también puede transformarte a ti. Que el Señor te bendiga y que tengas un día extraordinario. Vamos a orar. Señor, le damos las gracias porque nos ha cuidado y bendecido y que esta lección pueda ser de provecho para cada uno de nosotros. Por favor, cuídenos, guárdenos y protéjanos. Todo está en sus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que tengas un excelente día. Nos vemos la próxima semana con la última lección. Bendiciones.